Compañeros, es 18 de agosto, es la tercera clase. Vamos a grabarla en Meet y vamos a grabarla en YouTube. Eh, Habíamos quedado en revisar ese tercer capítulo del Gujarati y también vamos a hacer alguna simulación de Monte Carlo, que es algunas regresiones que tienen que respetar ciertos supuestos. Por eso les había pedido que tuvieran a punto su EViews. En este sentido, voy a abrir el, el, el Gujarati. Me traslado inmediatamente a lo que es el capítulo 3. Ahí vamos a ver los supuestos, en eso me voy a detener, los supuestos de MCO, capítulo 3, al respecto. ¿Está? Bien, vamos a poner esto grande para que quien lo logre ver eh, o en Meet pueda leer un poquito mejor. Hemos comentado que los mínimos cuadrados ordinarios plantean este tipo de problema, es decir, estamos hablando de un eje de las X en el cual tenemos, ¿verdad? Unos puntos, en este caso estos puntos que están aquí. A ver, déjenme mostrarles la pantalla, discúlpenme. Claro que sí, compañera. Perdón, gracias por decirme. Ok. Ahora sí se ve la pantalla, ¿no? Compañeros. No me avisan, por favor. Y perfecto, muchas gracias. Entonces tenemos este diagrama que está ahí en el Gujarati, en la figura 3.1. Realmente lo que tenemos ahí, fíjense ustedes, es valores de x1, x2, x3, x4, es decir, una variable independiente que está regresando a una variable dependiente y. Los puntos, ahí está, y la recta de regresión, están los residuales, ahí los tenemos, U1, U2, U3. Ya hemos comentado que precisamente de lo que se trata es que esta recta de regresión tenga una ordenada al origen y una pendiente, es decir, beta 0 y beta 1, o beta 1 y beta 2, como quieran, eh, suficientemente adecuados para que se cumpla que los residuos al cuadrado, la sumatoria de ellos, sea la mínima. Si yo me inventara otra línea de regresión, una línea horizontal, por ejemplo, esta sumatoria de residuales iba a ser más grande que la que estamos viendo ahora mismo. No sé, de la línea horizontal podría ser eh, cuenta, mientras que esta, la sumatoria de los residuales puede ser 25, por ejemplo, ¿no? Bien, vamos entonces a ver el supuesto, los supuestos 1 y 2 y así hasta el 7. Déjenme ubicarlos. Aquí está. Ahí están los supuestos. Y leo el primero. Dice, el modelo de regresión lineal es lineal en los parámetros, aunque puede o no ser lineal en las variables. Es decir, el modelo de regresión, como se muestra en la ecuación 242, eh, y como analizaremos en el capítulo 7, este modelo puede extenderse para incluir más variables explicativas. Pero quizás lo más importante aquí que trata de decirnos en el supuesto 1 es de que beta 1 y beta 2 tienen potencia 1. No son inversos, no está diciendo 1 sobre beta 1 o 1 sobre beta 2 y por tanto diríamos beta 2 a la menos 1, sino beta 1 y beta 2 tienen potencia 1. Son lineales. Pueden no serlo, sin embargo, las variables explicativas. La potencia ahora mismo que tiene x y es a la 1, pero puede ser el inverso de x, puede ser la raíz de x, puede ser el cuadrado o el cubo de x, no importa, puede ser el logaritmo de x. Lo importante es de que los estimadores sean potencia 1. Si no es así, no podríamos aplicar
el modelo o el método de mínimos cuadrados ordinarios. Lo que estamos diciendo, y esto lo recalcamos, déjenme poner esto, que vamos a poner aquí más amplio, 550. Lo que estamos diciendo es de que un modelo como este no tiene cabida en MCO. Lo que sí tiene cabida es un modelo en el cual tenemos alfa, beta, y aquí la X puede ser transformada de como ustedes quieran. Puede ser, por ejemplo, 1 sobre X. Este tipo de modelos, por ejemplo, es de este tipo. Plantea lo que en macroeconomía ustedes ven como la curva de Phillips, por ejemplo, la relación entre desempleo e inflación. Por tanto, X es a la menos 1 si lo quieren ver de este modo, o puede ser en otro caso X al cuadrado, X a raíz cuadrada de X, raíz cúbica, etc. Pero siempre tienen que tener los betas potencia 1. Si no tienen potencia 1, no se puede aplicar MCO y tendría que aplicarse un método alternativo, por ejemplo, el de máxima verosimilitud. ¿Y qué diablos es el método de máxima verosimilitud? Planteando una variable y, un vector de variables y, aquí están los datos de y, tenemos, imagínense, 30 datos, lo que sea, tenemos los datos de x, aquí están, y tenemos una relación, una ecuación que las está relacionando, digamos esta, imagínense, a la alfa por beta, ¿verdad? X. ¿Cómo podríamos hacer esta estimación por MCO? Al menos que la transformáramos, pero si no, si queremos insistir en esto, podemos aplicar máxima verosimilitud. Alfa y beta serían los estimadores más confiables, eso significa máxima verosimilitud, más confiables que representan una ecuación en la cual están inmersos estas dos variables. Puedo, por ejemplo, por supuesto, puedo poner varias X, no solamente una. Entonces tendríamos varios betas. Y la canasta de esos betas estaría relacionando bien, dada una ecuación, todo este conjunto de datos. Serían los más confiables estimadores o los de máxima verosimilitud que representarían en esa ecuación a estas variables. ¿De acuerdo? Eso significa máxima verosimilitud. Y generalmente en términos de cómputo lo que se hace es una especie de tanteos, para poder calcular ese tipo de... no es tan así, no es un tanteo así a lo loco, desde luego. Se emplean una serie de funciones derivadas y demás, y una serie de algoritmos como el Newton, Raphson, para poder llegar a una estimación de alfa y beta en condiciones de no linealidad. Pero bueno, ese es tema de otro curso. Ahora, lo que tenemos es pues que nos queda claro que el beta 1 y beta 2 debe de tener potencia 1. X puede no tener potencia 1, pero el beta 1 y el beta 2, si queremos aplicar MCO, sí tiene que tenerlo. Supuesto número 2, y aquí ya le pediré ayuda a alguno de sus compañeros. Bueno, dado que estoy grabando yo y tengo audífonos y no tengo bocinas, en este caso creo que lo tengo que decir yo, así que perdón. Supuesto 2, los valores fijos de X o valores de X son independientes del término de error. Esto es importante. Modelo, lo voy a copiar, copiarlo, recorte, ok, ah, está, copio este modelo, presupone eh, que el término de error U
no se relaciona con X. Si por alguna razón existiera una relación, una covarianza, una correlación entre estos dos, mala cosa porque el beta 2 va a ser sesgado. Por ejemplo, ¿cómo se puede mostrar esta relación entre el término de error y un X? Imagínense ustedes que eh, tuviésemos, por ejemplo, una, una ecuación como esta, y es igual, vamos a ponerlo más grande, ¿ah? Y es igual a alfa más beta, beta 1, que multiplica a x1 más un beta 2 que multiplica a un x2 y más un término de error. Imagínense ustedes que por alguna razón, la que quieran y manden, algún economista lo que hace es soslayar el segundo beta, segunda ecuación. Entonces lo que tendríamos aquí es un término de error V. Ese término de error V estaría encerrando a estos dos, tanto a U como a beta 2, X2. Eh, una omisión de una variable puede hacer que ahora este término de error V, o V de vaca, ahora tenga no una evolución aleatoria, sino una evolución aparentemente aleatoria o bien sistemática, y en ese sentido estamos tergiversando, contaminando el valor real de este beta 1. Quizás se esté sobredimensionando y en ese sentido va a ser sesgado. En ese sentido, recuerden ustedes que aquí vamos a estar hablando siempre de que el estimador, la beta pequeñita, va a tender a ser igual al valor del estimador beta 1, al valor del parámetro beta 1, porque se entiende que este es el valor, eh, vamos a ver si está, compañeros, ¿se sigue escuchando mi voz? Ok, muchas gracias porque por acá me llegó una notificación de que algo estaba pasando, gracias. Entonces, esto es la muestra, ¿eh? Este estimador es a la muestra lo que el beta 1 es a la población. Entonces, ¿cuál es la estatura media del salvadoreño? Pues a lo mejor 1.68. Y a nosotros, en una muestra de 100 personas elegidas aleatoriamente, a lo mejor nos sale 1.80. En otra muestra nos sale 1.55 o 58. En otra muestra nos sale 1.81. En otra muestra nos sale 1.67. Y así, si sacamos el promedio de estos promedios, a su vez, bien dicho, si sacamos un promedio del promedio muestral, vamos a ver que ese promedio de los promedios va a tender a ser el valor parametral, es decir, el valor poblacional de 1.68. Algo de esto vamos a hacer ahora con la computadora, con eViews. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos. Pero si hay un sesgo por mala especificación o por alguna otra razón, porque X se está asociando con el término de error, es decir, la covarianza o la correlación, como quieran ustedes, entre estos dos términos no es cero, es diferente, pues mala cosa, porque entonces este va a ser sesgado y posiblemente este nos dé un valor de 1, digamos, imagínense, 1.60, y por mucho que aumentemos n, o por mucho que hagamos muchos muestreos, son dos formas de llegar a lo mismo, es decir, que el tamaño de n sea muy grande o que hagamos muestreos repetidos, esos promedios de los estimadores, bien dichos estimadores, ese promedio, ese valor esperado,
no va a ser igual al valor poblacional. Siempre va a haber, en este caso, 8 centímetros de diferencia. No se va a cerrar eso por muchos muestreos que hagamos, porque está mal especificado el modelo, o porque hay un problema de endogeneidad, o porque hay un problema aquí, como se puede observar, de relación entre la variable explicativa y el término de error. Bien, eso es pues el supuesto número 2. Vámonos con el supuesto 3, que habla acerca de que el valor medio de la perturbación es igual a cero. Pero esto tiene que comprenderse en el siguiente contexto. Aquí está. Eh, Déjenme pues grabar copiar esta gráfica que habla del supuesto 3 y de que el término de error condicionado a un valor determinado de x, ahí se ve, condicionado a un valor determinado de x, es cero. Ustedes pueden ver que la sumatoria eh, de, de los términos que tenemos aquí, para condicionados, ¿verdad? Condicionados a x1, esos términos de error suman cero. De eso está hablando. Eh, eh, Esta idea está planteando de que existe una distribución normal en la forma en que se plantean cada uno de los residuales aquí. Recuerden que cada uno de estos puede ser el valor de una muestra determinada, por ejemplo. Entonces, todos los errores, la sumatoria condicionado, así se entiende esta raya vertical, condicionado a un valor de x, van a ser cero. Y eso se cumple, estamos bien en los supuestos de MCO. ¿Por qué podrías estar mal eso? ¿Por qué si no se cumple eso, qué sucede? Bueno, imagínense ustedes, por alguna razón, tuviéramos algo como esto. Fíjense, tuviéramos de que la sumatoria de errores fuese 7. Ya positivo, es decir, que de alguna manera esto está hacia acá. En el otro es también 10, el promedio, y que acá es 20, pues entonces quizás la recta de regresión podría pasar por acá, ¿de acuerdo? Y no en los puntos medios de cada distribución normal. Bien, vamos a hablar más de eso conforme avancemos en el curso. Vámonos con el punto número 4, que habla sobre la heterocelasticidad o bien su espejo, la homocelasticidad. ¿De qué diablos está tratando este supuesto? Lo que está diciendo es de que la varianza del término de error o de perturbación es la misma. Y esto está planteado, de hecho, en el gráfico anterior que había yo puesto, pero aquí lo plantean en este otro gráfico, en estos dos gráficos. Vean que aquí las distribuciones normales condicionadas a un x determinado, x1, x2, xy, pues tienen una misma curva de normalidad. Si fuera diferente, que es el caso de la gráfica que está abajo, entonces tenemos varianzas diferentes. Recuerden ustedes que esta gráfica tiene un punto medio, la media aquí, es perfectamente simétrica. Tendríamos aquí esta media y mediana aquí. Pero eso implica una cierta varianza, es decir, estos puntos de inflexión plantean la varianza de esa distribución. Como pueden ver, aquí está planteando una distribución, vean ustedes, liptocúrtica, es decir, muy apuntada, mesocúrtica o platicúrtica, ¿no? Que parece un plato. Bueno, el caso es que las varianzas en este caso son diferentes. ¿Qué implica eso? Que nuevamente puede dar vida a diferentes líneas de regresión. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes posibilidades aquí. Es decir, ustedes pueden
imagínense que tenemos un hilo, un lazo, y podemos poner en este extremo que estoy señalando aquí y en este otro extremo que está del otro lado, podemos poner una punta aquí y una punta acá y podemos estar meneando ese hilo de forma variante. Podemos estar cambiando la pendiente y la ordenada del origen precisamente porque tenemos unas varianzas que así lo posibilitan. En ese sentido, la variabilidad de mi beta puede sufrir o puede hacer que mi estimador no sea muy exacto. Tengo una variabilidad también fuerte. Y de hecho, fíjense ustedes que los intervalos de confianza se generan con el valor del estimador más menos 1.96 o 1 o 2, como quieran ustedes, 1.96, que es el valor de T de students al 5% de significancia, y luego esto se multiplica por el error estándar de ese estimador. Claro, si el error estándar de ese estimador crece, porque hay una heterocedasticidad en los errores, el intervalo de confianza se va a hacer más grande. Es decir, si esto crece, el intervalo de confianza se va a hacer más grande. Puede crecer el error estándar de ese estimador por multicolinealidad, por autocorrelación y por heterocedasticidad. La multicolinealidad es la asociación entre las variables explicativas. Pero en el caso de la heterocedasticidad tenemos que las varianzas son diferentes, condicionadas, hemos dicho, a esos valores de X. Ahora bien, lo que nosotros en el curso vamos a ver es cómo solucionar este problema, porque está muy presente a veces en los datos, ¿no? ¿En qué datos, por ejemplo? Bueno, pues un ejemplo muy simple que se suele plantear en este caso es, por ejemplo, lo voy a poner por acá, copio y lo pego aquí. Un ejemplo muy conocido es el del ingreso, ¿no? Tenemos el caso del ingreso. Imagínense ustedes ganando $300 aquí. El caso que les comentaba del IS, que en 2022, en enero, se reportan varias personas, no muchas, pero sí varias personas que ganan al mes, $100,000. ¿Vale? Eh, Estas personas tendrán una propensión marginal al ahorro o al consumo muy diferente de las que están aquí. Estas prácticamente cada dólar que les llega se lo van a gastar, lo van a consumir. En cambio, aquí llegará un momento tal en que ese dólar ya no se consuma, algunos de esos dólares ya no se consuman y por tanto tenga una propensión al consumo muy diferente que la de los de ingreso X1. Por tanto, la variabilidad que tengamos aquí en los que tienen $300 de ingresos al mes contra los que tienen 50,000 o 100,000 o 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, lo que ustedes gusten y manden, va a ser diferente. Tendríamos propensiones marginales al consumo muy diferentes. Y eso hará, en efecto, que pueda haber o que pueda existir previsiblemente, anticipadamente, un problema de heterocedasticidad. Hay formas y mecanismos de poder paliar la heterocedasticidad, de solucionarla. Es una violación a los supuestos de MSO y por tanto habría que hacer una corrección que se puede hacer y que se va a ver en el curso. Bien, sigamos con el siguiente supuesto. No hay autocorrelación entre las perturbaciones. Esto ya lo estábamos mencionando y decíamos si tenemos un modelo como este, muy simple, alfa, beta, x, tenemos un término de perturbación. Tenemos pues entonces un tiempo t en las variables, en este caso en el residual, en x y en y, y luego, pues como tenemos 100 observaciones, tenemos un t menos 1, un t menos 2, y así
sucesivamente hasta un t menos s. Sucede si, por ejemplo, en el caso de la inflación, que tiene cierto componente inercial, es decir, tiene una inercia, si vemos en el tiempo la inflación, vamos a observar que esta inflación eh, va a tener un componente inercial. Si sube, si se incrementa, pues va a tardar un poco en que se llegue a estabilizar. En ese sentido, es muy posible que si hacemos un modelo acá, tengamos un problema de autocorrelación. Significa una asociación del error de ayer con el error de hoy. Con el error de anteayer con el error de ayer. Y así sucesivamente. Este se llama una autocorrelación de primer orden, cuando el error de hoy se relaciona directamente con el error de ayer. Pero puede haber correlaciones de mayor orden, que el error de hoy se relacione con el error de hace 2 periodos, por ejemplo, correlación de segundo orden, o se relacione con lo que sucedió hace 3 periodos, correlación de tercer orden, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de correlación en el residual implica nuevamente que los errores estándar de mis estimadores, el error estándar de beta y de alfa, sean mayores de lo que previsiblemente serían. Y por tanto, hay un problema en este sentido de autocorrelación que está causando ineficiencia en mis estimadores. Recuerden ustedes, vamos a tener que repetirlo continuamente. Los estimadores tienen propiedades de insesgado, de insesgadez, puede ser insesgado, puede ser ineficiente y debe ser también lineal. Para que esto suceda, tenemos que asegurarnos, entre otras, que la covarianza del error con el término, con las variables, hemos dicho, no sea, el sesgado debe ser igual a cero. Si es diferente, puede ser sesgado el estimador respecto al parámetro. En este caso de la ineficiencia, ya hemos dicho que puede el error al cuadrado, quiero poner aquí un circunflejo, no sé si lo logre. Bueno, pues me van a perdonar, este va a ser error al cuadrado. Se pretende que la varianza sea la misma para cualquier x. No lo es, hay un problema de heterocedasticidad y esto va a causar ineficiencia, es decir, va a haber una varianza mayor en los estimadores. Pero no solamente es eso. También puede suceder que si el término de que la covarianza respecto a UT menos 1, por ejemplo, y esta es eh, desigual a 0, la suelen poner así en programación, ¿no? Si es desigual a 0, pues tenemos un problema de autocorrelación que nos va a crear una ineficiencia. Y también, vean ustedes, el caso en el que las variables explicativas, su relación entre ellas, sea, eh, sea diferente de 0. Entonces, xy sea respecto a su relación hacia xj, sea diferente de 0. Si esto es así, si es diferente de 0, mala cosa. Entonces, si hay una asociación entre las variables explicativas, si hay una asociación entre los términos de error, si las varianzas no son las mismas condicionadas a una determinada x, va a haber problemas de varianzas mayores en los estimadores y por tanto van a ser ineficientes. Ya hablamos acerca del concepto de linealidad, ¿no? Así que, bueno, ya está. Bien, vamos a ver el supuesto número 6, que me parece que habla precisamente. Bien, el número de observaciones debe de ser mayor al número de parámetros a estimar.
Imagínense, si yo tengo este modelo, voy a escribir aquí otra vez, conviene mejor. Si yo tengo este modelo, yo necesito para calcular alfa y beta al menos tres observaciones. Si nada más tengo dos, va a haber un problema. ¿Por qué? Porque vean ustedes que en estricto sentido para calcular alfa y beta necesito calcular la media de X y la media de Y. Esto implica, se dice de ese modo, que se le quita a las observaciones un grado de libertad. Es decir, que la sumatoria de la varianza, por ejemplo, vean ustedes, de la varianza de X, va a tener que utilizar el promedio y al utilizarlo, este promedio es como quitarle un grado de libertad, es una especie de candado y entonces si tengo tres observaciones ya nada más tendría 2 grados de libertad. Entonces necesito tener muchos grados de libertad para poder hacer las evaluaciones o estimaciones de los alfas y betas. Entonces necesito al menos 3 observaciones para poder calcular esto. O si tengo 2 observaciones, puedo calcular nada más este modelo. Es decir, cuando no existe intercepto. Pero vamos, generalmente en economía tenemos más que esas observaciones, 2 o 3 realmente. Así que ese no sería en principio un problema. El supuesto 7 dice que la naturaleza de las variables, o habla de la naturaleza de las variables X. No todos los valores de X en una muestra determinada deben de ser iguales. Debe de existir una varianza positiva. ¿Qué sucede? Es interesante eso. ¿Qué sucede si tenemos un modelo como este, en el cual las X no varían en lo absoluto, no cambian, pero sí cambia Y? Pues no tenemos una forma de evaluar una recta con esto. Como no hay una variabilidad, la variable Y parece ser que no responde a las variaciones de X. Y lo que se supone que en una ecuación que pretendemos hacer es ver cómo X afecta a Y. Pero si X no varía nada, pues mala cosa, porque entonces Y no está capturando ese impacto, ¿no? Ese impacto que pueda tener la variabilidad de X. Bien, dicho eso, pasemos a lo siguiente. Vamos, ya visto estos supuestos de MCO, y que por cierto, la, eh, estos supuestos al cumplirse, creo que está más adelante, tienen esta propiedad. Dice, eh, si los supuestos se cumplen, entonces por el teorema de Gauss-Markov, dice, yo te voy a dar unos estimadores MELI, que son los mejores estimadores linealmente insesgados. Y cuando dice mejores se refiere a que son eficientes. Entonces, cuando falla alguno de estos supuestos de que haya heteroscedasticidad, multicolinealidad o que exista un problema de autocorrelación, ya no son MELI, ¿de acuerdo? Siguen siendo insesgados, pero ya no son eficientes. Ya digo, el curso va a tratar de mejorar, de corregir problemas de heteroscedasticidad, autocorrelación y de multicolinealidad. De eso va a tratar también fundamentalmente, sobre todo, el curso. ¿Ok? Bien, sigamos adelante y vámonos ahora sí, compañeros, a nuestro EBIUS. Voy a partir de cero, desde acá. Vamos a tratar de mencionar algunas propiedades que habíamos visto en estos supuestos. Voy a abrir entonces mi, mi, mi EBIUS. Aquí lo tengo, versión 9. Ya es una versión que hemos dicho que ustedes tienen. Voy a crear un recipiente, es decir, ahora mismo no tengo absolutamente nada. Me voy a nuevo, voy a hacer, pongan atención en este, voy a hacer varios ejemplos, pero en este pongan atención.
nuevo, archivo de trabajo, ¿ok? Y en este archivo de trabajo voy a poner datos no estructurados. Voy a poner 100 datos. Bien, empecemos con 50. Y vamos a hacer algo bien simple. Vamos a generar, si se pone en eViews, una variable X que va a ser simplemente, o va a tomar valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 49. Eso lo logramos con una función que se llama @trend dentro de eViews. Le doy enter, observo mi X y pueden ustedes ver que va de 0 hasta 50, a 49. Ahí está. Voy a generar ahora mi variable y. Esta variable y va a estar en función, así como lo hemos estado diciendo 10 veces, ¿no? Va a estar en función de un alfa y de un beta. En este caso voy a asumir yo que el valor es de, ¿qué les parece? De alfa que sea de 5 y este que sea de 10. 5 y 10, ¿vale? Vale, pues entonces yo digo, pues y va a ser igual a 5 más 10 que multiplica mi variable x más un término de error. Ese término de error tiene que tener una distribución normal. Por supuesto hay un generador, una semilla generadora de valores aleatorios con distribución normal. En el caso de eView se pone como number random, NRND. Doy enter y ya me generó y. Si revisamos y revisamos x, abro x primero y luego y, aquí está, selecciono primero x, pongo el control de mi teclado y doy un puntazo a y, abro como grupo y tengo lo siguiente. Tengo evidentemente esta ecuación, que es la que me está dando referencia. Y dice, cuando x es igual a 0, 10 por 0 es 0, 5 más el término de error. El término de error en este caso, si este era 5, fue negativo. Fue prácticamente de punto 60 y algo. Entonces, punto 60 y algo negativos más 5 me da 4.27. Luego, 10 por 1 es 10 más 5, 15, pero el término de error me da 13. 2, 10 por 2, 20, más 5, 25, más el término de error me da 24.47. 3, 3 por 10 es 30, ¿verdad? Multiplicado por, vamos a ver qué dice aquí. A ver. Ahí está. Ahí está. Ajá, entonces 3 por 10, 30 y 5, 35, más el término de error, 35.50. Entonces ahí está que no es exacto porque existe este término de error. Ahora bien, ya tengo estos comandos que he hecho, estas generaciones de variables, y estoy realmente haciendo una simulación de Monte Carlo, una especie de elaboración de datos estadísticos, y después lo que voy a hacer es someterlas a una regresión. Ya tengo mi variable x generada y mi y generada. Ahora saco la regresión. Mínimos cuadrados ordinarios, eso significa ls, con la variable y, con un intercepto y con x. ¿Qué sucede si le doy ahora enter? Debería de aproximarse la constante a 5 y el estimador a 10. Chequen ustedes, por favor. 4.99 y 9.99. Es decir, se acerca bastante. Pero no solo eso, compañeros. Dado que este modelo está respetando todos los supuestos que habíamos visto con anterioridad, es decir,
que el número de observaciones 50 sea mayor al número de estimadores, que es 2. Por tanto, tengo, vean ustedes cuántos grados de libertad, tengo 48. Está diciendo que esto se distribuye bajo una normal. Me está diciendo que además de que se distribuye bajo una normal, no existe autocorrelación entre ellos, entre los términos de error, porque se distribuyen aleatoriamente. Me está diciendo que además, al tener una normal, o al ser números que salen de una distribución normal, tienen media cero y varianza unitaria. ¿Vale? Con lo cual no debería de existir ni autocorrelación ni heteroscedasticidad. Multicolinealidad todavía no, porque no tengo dos variables explicativas. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué sucede? La Durbin-Watson debe de estar entre 0, pasando por 2 y hasta 4. Ya lo veremos esto en un tema pormenorizado y detallado más adelante, pero la Durbin-Watson debe de estar alrededor de 2 para que no exista autocorrelación. El caso es de que aquí tenemos 1.62. Bueno, ok, muy bien. Tenemos, vean ustedes, una R cuadrada bastante alta. Tenemos una F, que en este caso es esta, que no deja de ser el cuadrado de esto, por cierto. Si a 896, déjenme ver si tengo calculadora aquí. Calculadora. Saco el cuadrado de la T, es decir, 896.9371. Yo lo elevo al cuadrado, me da 804.496. 804.496, ahí está. Siempre se cumple para una ecuación en la cual utilizo una sola variable explicativa, que el cuadrado de la T estadística debe de ser la F estadística. ¿De acuerdo? Bien, ya veremos también que todos los conceptos que están aquí, todos se relacionan unos con otros. Ya lo veremos eso. Ahora bien, dicho eso, voy a testear mi regresión. Vamos a ver qué sucede con la normalidad. De normalidad. Me dice que ante la hipótesis nula de que los residuos se distribuyen normalmente, la probabilidad de que esto suceda así es del 56%, mayor al 5%, por tanto se acepta la hipótesis nula. Hay normalidad. Bien, ha pasado normalidad. Vamos con heteroscedasticidad. ¿Qué sucede con la prueba de heteroscedasticidad? La más conocida, la prueba de White. La hipótesis nula es: existe homocedasticidad. Es lo que nos conviene. Las hipótesis generalmente son propositivas. Entonces la hipótesis nula es: existe homocedasticidad. Y el valor de probabilidad es de 37. Podemos utilizar cualquiera de los que están aquí. Generalmente utilizamos el primero. 37%. Aceptamos, existe pues entonces homocedasticidad, que era lo que queríamos. Vamos a ver ahora la prueba de autocorrelación. Ya habíamos visto la prueba de Durbin-Watson, de los dos autores, Durbin y el otro Watson, y nos dice que esto se acerca un poco a 2, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver entonces una prueba alternativa, que es la prueba de multiplicador de Lagrange. Esta prueba LM, con un rezago, vamos a ver que estaría revisando si no existe autocorrelación. La hipótesis nula, de hecho, es: no existe autocorrelación. Vean ustedes otra vez que es propositiva. ¿Ok? Y tenemos un valor de probabilidad del 24%, mayor al 5%, por tanto, tenemos que no existe autocorrelación. Entonces tenemos un modelo homocedástico, no autocorrelacionado, ¿verdad? Y que además es normal. Con lo cual podemos creer en este modelo en que estos son los valores que se acercarían al valor parametral, 4.99 y 9.99. No solo eso, vean ustedes, puedo yo hacer muestreos repetidos sobre esto y obtener eh, eh, varios muestreos. Voy a hacer esto, copio esto, me voy a Excel,
En mi caso, pues no tengo Excel, tengo que sacar acá eh, una hoja de cálculo que está aquí. Ah, vean ustedes, copio mis resultados, ahí está, ese es mi primer resultado, voy a copiar otro, que significa que pues puedo hacerlo de nuevo. Estas tres instrucciones las vuelvo a cargar, aquí me pongo Enter, en la segunda no nos perdamos, está acá, Enter, y la tercera tampoco nos perdamos, está acá, ¿verdad? Esta es la primera instrucción original, la segunda original y la tercera. Al darles Enter se vuelven a repetir acá, en esta parte de abajo. Entonces voy con la tercera. Vean ustedes que me da 4.99 aquí, eso va a cambiar ahora. 4.93. Copio esto y lo pego aquí. Entonces vean ustedes que tengo 4.99 y 4.93. ¿Vale? Eh, ahí está. Bien. Eh, voy a hacer una tercera, pero podría hacer 10 de estos. ¿Cómo diantres le puedo hacer para que esto sea más rápido? Ah, pues fácil. Eh, genero una especie de subprograma. Yo sé que esto me da, son los tres pasos que debo de hacer para calcular una regresión. Entonces los copio, ya le di control C, copy, ahí está. Creo un archivo nuevo, en lugar de archivo de trabajo, digo, hazme un programa. Y le digo, ¿sabes qué? Estas tres instrucciones las vas a generar. Y le vas a llamar, ¿sabes cómo? La vamos a poner en el escritorio, en una subcarpeta que se llama econometría. Le vamos a poner simple. Ahí tenemos una múltiple ya. Ah, ok, vale, pues está bien. Eh, y tenemos ahora mismo, acuérdense ustedes, tenemos la instrucción 493. 493. Borro esto para demostrarles. Tenemos 493 en la constante. Vean ustedes cómo va a cambiar. Presuponiendo que tenemos un recipiente donde van a estar los resultados, presuponiendo eso, ahora sí puedo hacer lo siguiente. Puedo eh, correr este programa, siempre y cuando tenga este recipiente que está acá atrás, es decir, este recipiente donde van a estar los resultados. Entonces, corro, run, ok, y vean que ahora tengo 5.18. Lo copio, control C, y lo pego. Hago uno último con este programita. Vuelvo a correr este programa. Y vean ustedes que si tengo 5.18 van a ver cómo va a cambiar. Corro, tengo 4.75. Copio y lo pego. Lo interesante de esto es de que ahora, si calculo mi estimador beta 1 minúscula y beta 2, ya sé que esto debería de ser 5 en términos del parámetro, es decir, de beta grandota, beta 1 y beta 2. Este debería de ser 5 y este debería de ser 10. Vamos a sacar el promedio de los estimadores, es decir, eh, más este valor, más este valor, más este valor, más este valor, todo dividido entre 4. Y claro, poniendo aquí su paréntesis. 4.96. Ahora, nuevamente aquí, este, más este, más este, más este. Lo cierro todo entre paréntesis y lo divido entre 4. Sale 10. Vean ustedes. Ahora, ¿qué sucede si aumento
el número de muestreos. Pues evidentemente 496 va a tender a 5 y 10 va a tender a 10. Este valor va a tender a 10 y este valor estimador va a tender al valor parametral. Pero hay una forma de hacerlo también, aumentando el tamaño de muestra. Vamos a hacerlo, pues. Atención con esto. Bien, he realizado estas en el ejemplo 1. Déjenme ponerlo. He realizado ejemplo 1. Repetición de 4 muestreos. ¿Vale? Eso va a ser la tarea. Ese es el ejemplo 1. Ok, 4 muestreos. Ahora voy en ejemplo 2, voy a hacer lo siguiente. Aumentar el tamaño de la muestra. Antes, si tenía un tamaño de muestra con n igual a 50, ahora vamos a aumentarla, si les parece, con n igual a 100. A más. Bien, entonces cerramos este, no lo salvamos y decimos, oye, vete a nuevo, archivo de trabajo, datos desestructurados. Más o menos esta mecánica es la misma que se lleva a cabo con eViews 4. Ahora mismo lo estoy haciendo con eViews 9, pero tanto con 4, con 9, más o menos de forma similar. Es decir, básicamente no cambian las ventanas que he estado mencionando, no cambian en la versión 4, pero ustedes tienen ya la versión 9, que es la que estoy manejando actualmente. Voy a poner 100, ya no 50, sino 100. Le digo, ¿sabes qué? Corre este modelo. Este modelo no está haciendo referencia alguna a ningún dato, a ninguna n. Va a correr sobre, en este caso, 100 observaciones. Y digo, pues hazlo, chiquito. Correr. ¿Qué sucede ahora? Tenemos que C es 4.97 y X es 9.99. Vamos a ver las tres pruebas. Residual, normalidad, es normal. Vean ustedes, 66%, pasa de 5%, se acepta que es normal. Heterocedasticidad, con la prueba de White, que es la más conocida, 76%, luego hay homocedasticidad. Autocorrelación con la prueba de multiplicador de Lagrange. Un rezago, y dado que es mayor al 5%, es 8. Decimos que aceptamos que no hay autocorrelación. Y de hecho, si vemos la Durbin-Watson, es de 1.62. Ahora, ¿qué hubiese sucedido si en lugar de 1000 hubiese utilizado 1000 observaciones? Utilicé 100, me parece. Sí, 100. Pues, ¿qué les parece si utilizo 10.000? No me cuesta nada. Pues vamos a hacerlo. Entonces, digo archivo nuevo de trabajo, datos no estructurados, y quiero que sea 10, 1, 2, 3, 10.000. Perfecto, dice, oye, lo anterior lo quieres borrar, sí, ya tengo ahí 10. Y de hecho, aquí tengo todavía mi programa, pero si lo hubiese cerrado, lo salvé, pero si lo hubiese cerrado, yo siempre puedo tener la opción de decir, abre mi programa que está aquí en escritorio, econometría y simple. Ah, pues ahí está, ¿ese es tu programa? Sí, pues córrelo. Ahora con 10.000 observaciones. Vamos a ver si se acerca más un estimador a 5 y el otro a 10. ¿Qué ole, amigos? 4.99 y 10. ¿De acuerdo? 4.99 y 10. Si yo veo nuevamente las tres pruebas de normalidad, vean qué bonito, de heterocedasticidad, se acepta, hay homocedasticidad,
Y por último, de autocorrelación, indicador de Lagrange, 1, un rezago, un lax, 86, mejoran bastante. Pero es que además quiero que vean lo siguiente. Vean cómo se está comportando la variable real actual, que está en rojo y que se encima a la verde, o más bien la verde se encima a la roja. El ficted, lo estimado, se encima a lo observado. Ahí están en esa línea verde, está abajo una línea roja. Y el residual, vean que está ondulándose, está modificándose, está cambiando, está tomando valores entre -2 y 2, básicamente. De hecho, si veo los residuales en la normal, me dice que la media es 0. Este es un número muy pequeño. Y que el valor estándar, de hecho, es 1. De hecho, aquí está, si hacemos la prueba formal, la desviación estándar o la desviación típica es 1. Fíjense ustedes. Es decir, es una distribución normal. Pero hombre, ¿puedo yo hacerlo? ¿Por qué no? Lo puedo hacer con 1.000.000 de datos. ¿Por qué no? Vamos a hacerlo. Entonces decimos, ¿sabes qué? Nuevo, archivo de trabajo, datos desestructurados o no sin fecha y 1.000.000. 3, 1, 2, 3. ¿Ok? Y el existente, ¿qué le haces? Bórralo. Eh, eh, Abre también además el archivo de programa con que está ahí en el escritorio, en econometría, en la carpeta de econometría 2022 y el simple. Vale. Corre el programa, es decir, genera una X, genera una Y y luego haces una regresión. ¿Vale? Sucede. Pues sucede que el 5 es más 5 y el 10 es 10. La R cuadrada es de 1, compañeros. El error estándar de la regresión es de 1. Es decir, la desviación típica, si lo quieren ver de esa forma. La F estadística es enorme, enorme. Pero es que ya la T calculada, de hecho, era enorme. ¿De acuerdo? Vamos a ver las pruebas de normalidad con la Harke-Vera. Vean ustedes, es una Harke-Vera muy bonita. Dice 12%, pero hombre, esto si yo lo hago otra vez, seguramente me puede salir también 90%, 80%. Ahora lo haré. Vamos a ver, además de normalidad, nuevamente la prueba de heterocedasticidad. Me sale 65%. Vamos a ver la prueba de multiplicador de Lagrange para ver la autocorrelación. Veo que es del 92%. ¿De acuerdo? Y puedo ver los residuales. Vean ustedes que están rondando nuevamente aparentemente hacia 4, pero realmente la desviación típica sigue siendo 1. Y vean que va lento. ¿Por qué? Porque está haciendo 1.000.000 de ajustes. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ahí está. Dicho eso, entonces fíjense, voy a volver a hacer esta regresión. Ahora me da 5 y 10. Aquí me da 5, 3, 3, 3. Pero lo voy a volver a hacer. Borro otra vez el programa y este que me da aquí 5 y luego 3, 3 va a cambiar. Ustedes ahora es 4.99 y aquí sigue siendo 10. Si hago nada más la normalidad para que la vean ustedes, 7%. Si vuelvo yo a hacer nuevamente este modelo, calculo nuevamente la normalidad, voy viendo que siempre va siendo mayor al 5%. Acepto que es normal. ¿De acuerdo? Se supone que también
el promedio de esto tendería de forma asintótica a aceptar siempre esa hipótesis nula de que es normal. ¿De acuerdo? Estaríamos hablando de que el valor de probabilidad siempre va a ser mayor al 5% e incluso en la mayoría de los casos debería de ser mayor, tendiendo al, no sé, 80-90%. ¿De acuerdo? Bien, entonces vean ustedes, voy a hacer por último un tercer ejemplo. Ya que conste que hice ejemplo 2, aumentar el tamaño de muestra a 100, luego n, n igual a están dando ahí algún error, quizás mi, ya la voy a quitar, ahí está, ok, y hemos hecho esto con n igual a 100, con n igual a, a 1.000.000, ¿de acuerdo? Entonces lo van a hacer de esa forma también, para ver todo esto con objeto de que se vea el valor de beta 1 y beta 2. ¿Qué sucede con eso? ¿De acuerdo? Y hemos visto que tiende más al valor, evidentemente, de 5 y de 10. Bien, ahora voy a hacer como último ejemplo, algo que de hecho no hicimos en la mañana, un ejemplo 3. A ver ahora una regresión múltiple. Y vamos a ver, de hecho, con esto, qué sucede con dos valores de x, es decir, con dos x como explicativas. Entonces vamos acá, vamos a generar un archivo de trabajo, en este caso solamente de 100 observaciones, nuevo, archivo de trabajo, datos no estructurados, 100, ¿de acuerdo? Y ponemos acá eh, los comandos que queremos trabajar. Entonces, primera, eh, generamos, pueden ser mayúsculas, voy a poner en minúsculas por cuestiones de orden, pero puede ser en el caso de eViews mayúsculas, ahí no hay problemas. Generar x igual a arroba trend, ahí está generado x. Voy a generar una variable z independiente, z es igual a arroba trend, y en este caso, pero atención, se va a multiplicar por, eh, por un número aleatorio, ¿de acuerdo? Ahí está, por un número aleatorio, de tal forma que esto le va a hacer que sea independiente del anterior. ¿Por qué? Porque esto se parece, por supuesto. Si yo pusiera aquí un 2, mala cosa, porque esta va a ser totalmente colineal con esta. Pero al poner NRND, ya no va a ser colineal. ¿De acuerdo? Y además le voy a poner que se multiplique por 2. Con esto era suficiente, pero para que se vea la diferencia, le pongo que sea multiplicado por 2. ¿Ok? Ahí está. Y genero mi variable y. Mi variable y no va a ser otra cosa más que, vamos a ponerle números fáciles, que les parece 10 más 20 que multiplica a x más 30 que multiplica a z más un número aleatorio, NRND. Entonces 10, 20 y 30. Fácil, ¿no? Le doy enter y ya me genera mi variable y. Ahora hago la regresión. L es y, C
a diferencia de antes, ahora sí voy a tener dos variables explicativas, X y Z. Anticipadamente deberían de valer los estimadores de X y de Z respectivamente alrededor de 20 y de 30. Vamos a ver si es cierto. Ahí lo ven, amigos. 10, 20 y 30. Hago las pruebas correspondientes, pero además de las que he hecho anteriormente, la de multicolinealidad. Y digo, vale, pues entonces veo mi histograma y digo, ¿sabes qué? Es 28%, ergo es normal el residual, con media 0 y varianza de 1, 0.98. Prueba 2, heterocedasticidad de White, incluyendo términos cruzados. Ok, 80%, mayor que 5%. Por tanto, acepto que es homocedástico el residual. De hecho, si veo mi residual, vean ustedes que más o menos está entre la banda de -1 y 1. ¿De acuerdo? Eso significa que sea homocedástico, que esté en la misma banda homocedástica el residual. Prueba 2 ya superada. Prueba 3, autocorrelación. Multiplicador de Lagrange. 1, 42%. No existe autocorrelación. Pero es que luego viene la prueba 3, o la cuarta, mejor dicho, ¿verdad? La de coeficientes. Y nos dice el factor de inflación de varianza. Este factor de inflación de varianza nos dice que si es mayor a 10 existe un problema de multicolinealidad. Pueden ustedes observar, es de 1.05. No existe multicolinealidad. De hecho, si yo hago una regresión entre X y Z, X explicada por Z, van a ver que no existe autocorrelación, que no existe una relación significativa. Ustedes, la pendiente va tendiendo a 0. En este caso, diría que sí es significativa, aunque el R cuadrado no lo es, pero la T sí lo es. ¿De acuerdo? En el caso de estos datos, parecería ser que es significativa, pero vean ustedes que la R cuadrada es del 5%, muy bajita, y el coeficiente también es muy, muy, muy pequeño, de ZX. Esta es una cuestión estadística, que en este caso sí resultó, que es significativa, pero si seguramente lo hago otra vez, resultará que no. De hecho, lo voy a hacer. Hago otra vez mi generación de Y. Ahí está. Una vez que genero, bueno, puedo generar Z y Y. Z lo genero y genero luego Y. Y ahora voy a generar la regresión entre LS, X versus Z. Entonces, ¿qué sucede ahora? Sucede que la T estadística ya no es 2, es 1.34 y todo lo que sea menor a 1 no es significativo en términos de regresión. La Z no es significativa para explicar a X. Hagamos otro ejemplo para que no digan, esto fue chiripa. No, vamos allá. Entonces, genero otra vez estos tres comandos. 1, 2, 3. Está. Y genero nuevamente mi regresión. Esta. Vean ustedes que aquí era 1.34. Vamos a ver qué nos da ahora. Me da 1.92 por debajo de 2. ¿De acuerdo? Está rascando ser significativo, pero es muy pequeño. En cualquier caso, la R cuadrada es de 3%. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces ahora nuevamente genero LSY siendo explicado por X y por Z. Recuerden ustedes que debe de ser 10, 20 y 30 los estimadores, aproximadamente eso. Ahí está, 10, 20 y 30. Nuevamente calculo las pruebas estadísticas
residual, histogram, 70%, heterocedasticidad de White, 99, autocorrelación, prueba LM con un rezago. En este caso, vean ustedes, dice que no la pasa, curiosamente, no la pasa, ¿de acuerdo? Pero si vemos el residual en términos del correlograma, que ya lo veremos eso en econometría aplicada, van a ver que paradójicamente el primer término sí sobresale, ¿verdad? Pero muchos de ellos no. No, es una cuestión estadística, sí es, así puede suceder, ¿no? Puede suceder. Y vamos a ver ahora la colinealidad. Linealidad con el factor de inflación de varianza. Vean ustedes que no pasa de 10, es 1.03. ¿De acuerdo? Hago un ejemplo último para ver si esto cambia. Debería de cambiar. Nuevamente genero este, 2 y 3. ¿De acuerdo? Y genero la ecuación, que de hecho aquí está aquí arriba. Ecuación. ¿Sí? Quiero recordar, o les recuerdo que ahora mismo tengo un 9.86, eso va a cambiar. Entonces cuando haga esto va a cambiar 80, reviso nuevamente las tres pruebas, histograma, 7%, pasa del 5, heterocedasticidad, 30%, autocorrelación, rezago. Sigue habiendo este problema, pues, no sé, a lo mejor puede ser una mala construcción que haya hecho aquí, aunque recuerdo que en el primero sí nos daba correctamente, entonces puede ser una cuestión estadística. ¿Cuántos? Estoy manejando 100. Vamos a subirle, ¿qué les parece? A 100,000. Vamos allá. Allá. Nuevo, archivo de trabajo, datos desestructurados, y con eso termino 100,000. Dado 100,000, así es. Yes, borra lo demás, sí, todo. Borras el archivo anterior de 100 observaciones, sí. Ahora tienes 100,000, ok. Y para no atiborrarlos con todo esto, voy a ir a borrar hasta aquí. Entonces tengo 4. De hecho había hecho un pequeño programita sobre eso, pero vamos, podemos trabajarlo aquí. Entonces voy a generar nuevamente X, voy a generar eh, mi variable Z de Y, generar mi variable, en este caso más bien mi regresión de YCXZ, es decir, Y en función de un intercepto, del estimador de X y del estimador de Z. Ahí está, 9.98, 20 y 30. La Durbin-Watson es de 1.99. De hecho, eso ya me diría que no hay autocorrelación. Entonces hago nuevamente mi test de normalidad. Vean ustedes que es 96%, bastante robusto. Hago la prueba de heterocedasticidad con White, 22%. Acepto que es homocedástico el residual. Es decir, en efecto, vean ustedes, está todo el residual en una banda que aunque parece que está en menos 2 y 2, en estricto sentido, según la prueba de Jarque-Vera, está con una media 0 y una desviación estándar de 1. ¿Okay? Vamos a ver ahora la prueba de autocorrelación con un rezago. Ya hemos dicho que la Durbin-Watson se acerca a 2, que implica que no hay autocorrelación, pero vamos a ver con la prueba de multiplicador de Lagrange.
Y vean ustedes que ahora es 0,55. ¿Vale? Muy bien. Y por último, la prueba de colinealidad con el factor de inflación de varianza. Vean ustedes que es 1, que es el valor mínimo, de hecho, y que implica que no hay colinealidad o correlación entre las variables. De hecho, si ustedes observan, déjenme ver si puedo hacerlo, eh, puedo seleccionar mi variable y, x y z y puedo calcular eh, la correlación, covarianza análisis o análisis de covarianza que presente la correlación. Y ahí está la variable y la variable y se explica por sí misma en 100%, claro. La variable y con respecto a x explica el 16%. La variable y explicada por z se explica bastante, bastante con 98%. Bueno, no se explica, se asocia, mejor dicho. Y luego la variable x con la variable z tiene un coeficiente de correlación de menos de 1%, de 0,07%. ¿De acuerdo? Así que, en efecto, es un modelo bien comportado. Y por último, me gustaría ver, eh, eh, quizás regresar y de insistir sobre esta cuestión. Eh, Voy a cerrar esto y quisiera que recordaran lo siguiente. Vean ustedes. No. Quiero que vean cómo se comporta bien un modelo. Entonces, vamos a suponer que tenemos un archivo de trabajo tan solo de 300 datos. Me parece bastante decente. 300 datos. Y @trend generamos ahora mi variable explicada, y, que va a ser igual a, le voy a poner aquí 5 y aquí 10. Bueno, para no repetir números, ¿qué les parece? 2 y 3. 2 más 3 por x más nrnd. ¿Ok? Y genero mi regresión. ls, mínimos cuadrados ordinarios, variable y como dependiente, un intercepto y una variable explicativa x. Los estimadores deberían de ser 2 y 3. Ahí está. Ahora, por favor, traten de grabarse esto. ¿Cómo se comporta el residual en estas condiciones en las cuales se cumplen todos los supuestos que hemos visto en el capítulo 3? De esta forma. Por favor, vean cómo tiene una caminata aleatoria, el residual, estrictamente, básicamente sobre la banda de los 1 y 1, es decir, media 0 y con una banda o una desviación típica de 1, es decir, una desviación típica hacia abajo o hacia arriba. ¿De acuerdo? Vean ustedes que no existen nada como esto. Voy a copiar esto, le voy a pegar para hacer algunas anotaciones. Con eso termino. Eh, Recorte. ¿No? Y copio esto. Ahora bien, este es un modelo bien comportado, compañeros. ¿Qué hubiese sucedido, sin embargo, si mi residual, como ustedes lo van a ver a lo largo de todo el curso, nos suele dar casi la mayoría de las veces algo como esto? Pues que tiene una tendencia hacia arriba. Es decir, hay una autocorrelación positiva. Igual si esto va hacia abajo, hay una autocorrelación positiva, porque el término de error en cualquier punto que lo agarren, que lo cojan aquí, el término de error pasado, UT-1, también va hacia la baja.
Y el UT-2 también va hacia la baja. Y el UT-3 también va hacia la baja. Y así, ¿de acuerdo? E incluso si tienen algo como esto, también mala cosa. También existe autocorrelación. Algo como esto. Cíclicamente va hacia arriba, hacia abajo. ¿De acuerdo? También puede existir autocorrelación. ¿De acuerdo? Entonces el patrón que debería de ser una referencia es este, compañeros. Este es el patrón que debería de tener el residual. ¿De acuerdo? No otro más que ese. Una caminata aleatoria. Llaman a veces la caminata aleatoria como un borrachito que va caminando por una vereda, ¿de acuerdo? Sin ningún rumbo, ¿de acuerdo? Es una caminata aleatoria. Bien, eso sería pues entonces la clase del día de hoy, ¿de acuerdo? Yo he podido hacer una serie de modelos aquí. Eh, Desde luego estoy suponiendo aquí una media igual a 0 y una varianza igual a 1, pero si yo esto lo multiplico por 200, van a ver ustedes que la regresión se va a modificar un poquitín, pero solo un poquitín. ¿Ven ustedes? Sigue siendo 12, cercano a 10, ¿verdad? Eh, este es 2 y 3. Ajá. Entonces, ahí está. Vean ustedes que está cambiando la C bastante si modifico la varianza. Las debo de ser menos. Ahí está. Y vuelvo a hacer la regresión. Bueno, pues bastante se modifica la, la constante, la verdad. No así la pendiente. Pero mi idea era mostrarles esto. Ustedes cómo ahora sí se observa la variable actual o la variable real y la variable estimada. ¿De acuerdo? Ahí se observa más claramente, ¿no? De hecho, la línea roja, la observada, es pues una especie de variable con ciertas fluctuaciones y la variable o la recta de regresión pues está como una línea cruda y dura, ¿no? En verde. Bien, podemos estar jugando, de hecho de eso se trata los modelos de Monte Carlo, de estar jugando y ver hacia dónde tienden estos modelos en términos de la variable, en términos de residual, en términos de los estimadores. Eso se ve matemáticamente con valores esperados, con varianzas, ¿de acuerdo? Eh, Se puede decir, oye, si no cumples esto, si aumentas esto, ¿qué sucede con los estimadores? Se puede ver eso con valores esperados, ¿de acuerdo? Eh, en todo caso, vean ustedes que al modificar esto, aumenta, regresión va observando esto. Voy a ponerle 50, si no les parece mal. Ahí se ve, ya, un poquito más claro. Pero el residual sigue siendo homocedástico, compañeros. Cierto, ya no es uno la varianza, la desviación típica, pero es de 48, claro, ¿por qué? Porque aquí lo multipliqué por 50, es decir, esto tendría a ser 50, pero es constante. Eso significa homocedasticidad, una varianza constante, no necesariamente igual a 1, pero sí constante. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues he dejado los ejercicios por hacer y entregarlos estos, los debes de entregar el sábado, el domingo, perdón. El domingo se deben de entregar estos ejercicios. Ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Con una regresión múltiple, vamos a hacerlo esto con igual a 300. ¿De acuerdo? Con n igual a 300. Y me pegan pues esta regresión. ¿Qué harían ustedes? Pues harían con esto
ya está la múltiple, lo pegan esto en Word, ¿verdad? Lo pegan esto en Word, y este Word lo convierten en PDF y es lo que me van a enviar, ¿de acuerdo? Eso me tendrían que enviar. También me pueden añadir, además del PDF, me pueden añadir el archivo WF1, que simplemente es salvar esto, salvar como, en mi caso en la carpeta de escritorio y econometría 2002 y la C3, ¿verdad? Carlos. Ya se salva ahí con la terminación WF1. Ahí está. Ese es el formato de Ibius. Bien, ¿alguna duda, algún comentario, compañeros? Bien. Ah, comentario, Alejandro, Andrea, ¿todo bien? Carlos, Débora, Edgardo. Adelante. Qué bueno que lo dices, Carlos. No tiene por qué salirles igual. De hecho, si les sale igual, sería un acto de lotería. ¿Por qué? Porque los números aleatorios que les van a salir en su computadora son idéntica e independientemente distribuidos a los míos. Los números aleatorios que te salen a ti en NRND, es decir, aleatorios normales, eso significa NRND, aleatorios con distribución normal, tienen que ser necesariamente diferentes los tuyos a los míos. No pueden ser iguales. No pueden ser ni iguales a los que decía también, me parece que la otra compañera, que ahora se me fue su nombre aquí, me parece que era Andrea. Entonces no tienen que ser iguales, van a ser aproximados. Entonces olvídense de que sus números casen o sus regresiones, sus estimadores casen con lo que yo tengo. No, no van a casar, sino van a ser aproximadamente iguales. Eso es lo que va a suceder, Carlos. Qué bueno que lo dijiste para que no haya problemas. No tienen por qué coincidir lo que yo obtengo con lo que ustedes van a obtener. ¿Vale? ¿De acuerdo, Carlos? Ok, dice muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? Eh, Veríamos la siguiente clase todavía de esta forma con Meet, porque todavía tienen que hacer ajustes para lo de los salones. Así que por favor les pido mucha calma, ¿de acuerdo? Voy a grabar esto, ya se está grabando, lo voy a subir a YouTube, así que van a poder ahí verificar cualquier otro problema. ¿Vale? Bueno, pues un saludo, compañeros. ¿Cuáles serían todos los programas que deberíamos tener instalados? Ok, Roberto. Hoy vinieron a mí Desiree y otra compañera para instalar el RStudio o para verificarlo. Lo tenían bien instalado por fortuna el RStudio. Les pasé a ellas el eViews 9, la versión, déjenme recordar, a ver si no estoy malinterpretando. Sí, la versión 9 para 64 bits y 32 bits. Y les di también, eh, concretamente a ellas les di el Stata 16. Con lo cual tenemos ya RStudio, Stata y AViews. También deben de instalar Gretel. Estos 4 programas al menos tienen que tener los compañeros. Son los 4 programas que vamos a ver. Y los vamos a ver casi con la misma intensidad. Eh, sí, había la versión 15, compañera Flor de María. Sí. He enviado varias. Intenten ustedes con cuál pueden trabajar. ¿De acuerdo? Es una cuestión de que hay que pelearse, ¿eh? Hay que pelearse con la máquina, hay que eficientarla.
No hay que pensar que por ser una máquina viejita, ya está mal. No, 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 no. Para nada, para nada. Hay que sacarle el jugo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a trabajar con máquinas o pensando que tenemos que hacer todo gráficamente, ¿no? Con gráficos preciosos y demás. No es el caso. RStudio, Gretel, Stata, en fin, los programas que vamos a ver, los cuatro que he mencionado, trabajan bastante bien con una máquina de 4 gigas en RAM, eh, una máquina de un procesador i3 o por ahí. eh, Eso es lo que tienen que hacer. Y dice, los apuntes de la clase del martes también hay que enviarlos en conjunto con las tareas del día de hoy. Sí, todo se junta, en el caso de ustedes, para entregar el día domingo. La mañana es los sábados y ustedes el día domingo. Quería saber cuándo subirá esta clase. Tan pronto terminemos, Rodrigo, voy a subirla, la dejo subiendo, tardará media hora y ahí se podrá observar ya en YouTube. Siempre a la misma hora, siempre a la misma hora, Carlos. El domingo quedamos a una hora, la verdad es que ahora mismo ya no me acuerdo, pero sí que quedamos a una hora. ¿De acuerdo? Vale, Carlos Rodrigo. Vale, pues si no hay ninguna duda más, compañeros, lo dejamos aquí. Un gusto, nos vemos la próxima vez. No sé si alguien habló. Ah, sí. Ah, qué bueno que lo dices así. Yo diría que fuera en un mensaje tarea del, no sé, del día 11 y tarea del día 16, ¿no? Entonces hoy es el día 18. Bueno, déjame ver para que esto quede un poco claro. Hoy es la tarea del 18 y tuvimos otra tarea del 16. Pues tarea del 16, ahí está, mensaje, y tarea del 18. Ahí está. Ese es el subject, ese es el título que debe de tener. Entonces serían dos entregas, ¿no, compañera? Qué bueno que me lo dices, porque es que si no va a ser, todo va a estar ahí en un solo mensaje. Creo que sería mejor que fuera por separado. Por favor. Vale, compañeros. Bueno, pues un abrazo. Cuídense. Hasta luego, Natalie, Carlos, Rodrigo, Zulma. Adiós.